A todos, vamos a ver hoy el teorema del coseno, vamos a explicar la teoría, cuál es la fórmula y vamos a ver un par de ejemplos en donde se aplica. ¿Qué es el teorema del coseno? Es una herramienta teórica que me brinda una fórmula para resolver cualquier tipo de triángulo. Resolver un triángulo quiere decir calcular sus lados y ángulos interiores. Entonces, vamos a primero a escribir la fórmula, dibujamos un triángulo cualquiera. Necesitamos darle nombre a los lados y a los ángulos para que podamos entender la fórmula. Vamos a suponer que los lados de este triángulo son A, B y C y vamos a darle nombre a los ángulos interiores de la siguiente manera. Voy a utilizar también el A, el B y el C, pero ahora en minúsculas, pero de manera tal de que el ángulo A es el ángulo que está justo frente al lado A. El ángulo B justo al frente del lado B y el ángulo C justo frente al lado C. Es decir, nosotros tenemos que reconocer en todo triángulo que cada lado tiene su ángulo opuesto, su ángulo interior opuesto. Ahora, habiéndole dado esos nombres a los lados y a los ángulos, el teorema del coseno dice lo siguiente. Te dice, bueno, comenzá de este lado del igual por cualquiera de los tres lados. Podemos comenzar por cualquiera de los tres lados. Yo voy a comenzar por A. Dice, tiene que estar elevado al cuadrado. Y acá la fórmula continúa, en principio como Pitágoras, ¿no? B cuadrado más C cuadrado. Si uno mira esto, lo primero que dice es Pitágoras, hipotenusa cuadrado, catetos cuadrados sumados. Bueno, pero el teorema del coseno dice algo más, porque Pitágoras se aplica en triángulos rectángulos. Y yo no sé si acá hay un ángulo de 90 grados. Si hubiese un ángulo de 90 grados, yo sé que se cumple esto que es Pitágoras. Pero si no hay ángulos de 90 grados, el teorema del coseno es más amplio. El teorema del coseno dice A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C, acá van siempre los dos que están sumando este lado, por el coseno, obviamente iba a aparecer, por eso se llama teorema del coseno, de un ángulo. ¿Y qué ángulo? Justo el opuesto al lado A. Esta es la fórmula del teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno, ¿qué está relacionando? En una misma fórmula está relacionando los tres lados del triángulo con un ángulo. ¿Y cuál ángulo utilizo? Bueno, justo el opuesto al primer lado por el cual comenzaste la fórmula. Yo dije recién que la fórmula se podía comenzar de cualquier lado. Es decir, yo podría haber comenzado desde B o desde C. Si hubiese comenzado desde B, ¿cómo queda la fórmula? B cuadrado, y ahora bueno, acá toma el lugar A. A cuadrado más C cuadrado menos 2. Este 2 siempre va, digamos, como que ya viene con la fórmula. Y acá, ¿quiénes van multiplicando? Siempre los dos que están sumando acá. A por C, y ahora por coseno, ¿y qué ángulo voy a poner? Siempre el opuesto al lado por el cual comenzamos, es decir, acá iría el ángulo B. Sería lo mismo si comienzo de C cuadrado. C cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por coseno de el ángulo C porque era opuesto al primero. Bien, ¿cómo se aplica esta fórmula? Porque bueno, todo muy lindo, nosotros tenemos la fórmula, pero necesitamos ejemplos para entender cómo utilizar esto. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver en un ejemplo 1 cómo calcular un lado y en un ejemplo 2 cómo calcular un ángulo con el teorema del coseno. Entonces vamos a pensar en el ejemplo 1 el siguiente triángulo. Un triángulo más o menos así, donde los datos que tengo del triángulo son este ángulo que vamos a suponer que es de 70 grados, de 60 grados. Acá un lado que mide 10 centímetros y acá otro lado que mide 8 centímetros. Obviamente no lo hice con las medidas reales, supongamos que son esas medidas. Y bueno, y el objetivo acá es calcular el lado que falta, el lado X. Entonces, primero una observación, ¿no? Si nosotros ya vimos el teorema del seno y queremos resolver esto con el teorema del seno, no podemos hacerlo. Porque el teorema del seno relacionaba siempre un lado y el seno de su ángulo opuesto. Y fíjense, tengo este lado, pero no tengo el ángulo opuesto. Tengo este lado, pero no tengo el ángulo opuesto.
acá tengo un lado, pero no tengo, acá tengo un ángulo, pero no tengo el lado opuesto. Entonces, si uno quiere plantear el teorema del seno acá, sería inútil porque siempre te quedarían dos incógnitas. Esto, en cambio, con el teorema del coseno sí se puede resolver. Bien, ¿cómo aplicamos la fórmula acá? Digo, ¿quién es A, quién es B, quién es C, quién es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C? Bueno, yo lo que tengo que tratar es de utilizar o aprovechar al máximo los datos que me da el problema. El problema acá me está dando como datos dos lados y un ángulo. Entonces yo tengo que tratar de que estos números aparezcan acá en algún momento, porque si no, los estoy desperdiciando. Y además tengo que tratar de que aparezca la X, porque es lo que quiero calcular. No tendría sentido la fórmula que no tenga la X si es a lo que quiero llegar. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podemos plantearlo? Fíjense que la fórmula, el único ángulo que aparece en la fórmula es este. Entonces, si yo quiero aprovechar el 60 grados, el 60 grados debería ir acá. Ahora, si el 60 grados va acá, ¿qué habíamos dicho de este ángulo? Que este ángulo tiene que ser el opuesto al lado por el cual comenzás. Quiere decir que yo debería comenzar la fórmula con el lado opuesto al ángulo de 60. El ángulo de 60, el lado opuesto es X. Entonces debería comenzar la fórmula con X, y como la fórmula ya viene el cuadrado, tengo que comenzar con X cuadrado. Bien, ¿quiénes siguen acá? Y bueno, los otros dos lados, en el orden que sea, total es una suma. 8 cuadrado y 10 cuadrado, menos 2, siempre va a ir el 2, y acá por B por C eran los que estaban sumando, es decir, por 8 por 10. Y esto por coseno de 60. Observen que en la suma estos tienen la potencia y acá en la multiplicación no llevan potencia. Bueno, fíjense que acá lo que me quedó es del lado izquierdo la incógnita, lo que quiero calcular, y del lado derecho todos números. Acá no hay ninguna incógnita. Esto se puede resolver de una, es decir, de una quiero decir que puedo meter todo esto en la calculadora y ya resolverlo, o bueno, ir término a término para no equivocarme. Bueno, 8 al cuadrado es 64 y resolver, ¿no? Resolver esta operación combinada. 10 al cuadrado 100 menos 2 por 8 por 10, 2 por 8 16, por 10 160, por coseno de 60 que es 0,5, lo pueden verificar. 64, bueno, puedo hacer ya la suma acá. 100 más 64, 164. Acá no tengo que restarle 160 porque recordemos que hay que separar en términos, ¿no? Primero tengo que resolver esto antes de restarlo. Menos 160 por 0,5 es la mitad, 80. 164 menos 80, 84. Y bueno, este lado siempre fue quedando x cuadrado hasta que, bueno, al final ya puedo pasar el cuadrado como raíz y calcular. La raíz de 84, lo tenía anotado por acá, 9,165. Como se trata de un lado, tengo que poner la unidad en la que estoy midiendo, en este caso centímetros, y ahí calculé la x. Entonces, simplemente metí los valores en la fórmula y resolví, nada de otro mundo. ¿Qué diferencia tiene esta fórmula con la del teorema del seno? Bueno, que esta fórmula relaciona, repito, ¿no? En la misma fórmula involucra los tres lados. El teorema del seno no involucraba a los tres en una misma fórmula. Acá involucra a los tres lados. Quiere decir que cuando tengo dos lados y el otro es la incógnita, es muy probable que tenga que usar el teorema del coseno para, como decía, aprovechar al máximo los datos. Bueno, veamos ahora un ejemplo de qué pasa si tengo los tres lados y la incógnita es un ángulo. Entonces voy a dejar la fórmula, voy a poner ejemplo 2. A ver, había un ejemplo, vamos a suponer una base de 12 centímetros, un lado de 9 centímetros y otro de 6 centímetros. Y entonces acá, bueno, tengo los tres lados, me podría proponer calcular cualquier ángulo. Cualquier ángulo, yo voy a intentar calcular el ángulo alfa.
Entonces fíjense, ¿no? Acá tengo un ejercicio donde conozco los tres lados, entonces ideal el teorema del coseno, porque acá va a ir un número, acá va a ir un número, acá va a ir un número, acá también, y la única incógnita, ¿quién va a ser? El ángulo alfa, el ángulo que quiero conocer. Entonces, ¿qué pongo primero? ¿El 6, el 9 o el 12 acá? Y bueno, yo para no equivocarme primero pondría, lo único que sé es que acá va coseno de alfa. Yo quiero que aparezca alfa porque es lo que quiero calcular. Así que quiero que aparezca en mi fórmula. Y si acá va el ángulo alfa, ¿con quién comenzamos? Con el lado opuesto al ángulo alfa. El lado opuesto al ángulo alfa es el de 6. Entonces comenzamos con 6 al cuadrado. Acá los otros dos lados al cuadrado, como dije, no interesa el orden. 12 cuadrado más 9 cuadrado. Menos 2 por, y acá tienen que ir estos dos, 12 por 9 por coseno de alfa. Bueno, y acá cuidado, ¿no? A la hora al operar, porque ahora no es tan directo como antes. No es que resuelvo todo el lado derecho y ya ahí me quedó la incógnita. Ahora la incógnita está acá con el coseno. Entonces uno diría, ¿y cómo hacemos? Bueno, vamos pasando todo para el lado de la izquierda, para el miembro de la izquierda, hasta que me quede el alfa solo, o hasta que me quede el coseno con el alfa, y paso el arco coseno o coseno a la menos 1. Bueno, esa es la mecánica. Vamos a ir resolviendo. 6 al cuadrado 36. Igual, esta suma ya la puedo hacer. 12 cuadrado más 9 cuadrado. Yo la tenía hecha para no perder tiempo. Da 205. Menos, esta cuenta también la puedo hacer. 2 por 12 por 9. Da 216. Por coseno de alfa. Es decir, las cuentas que ya están con los números las puedo resolver todas en el primer paso. Bueno, y acá guarda de nuevo, porque es tentador decir, bueno, 205 menos 216 lo paso para allá. Pero ojo, porque eso está mal, porque tengo que separar en términos, y entonces no puedo todavía hacer esta resta. Entonces, ¿cómo paso para la izquierda? Bueno, primero voy a pasar el 205, que está positivo, entonces pasa restando. 36 menos 205. Y del lado derecho, ¿qué me queda? No tengo que olvidarme del menos, es fundamental y un error recurrente. Se olvidan a veces del menos. Menos 216 por coseno de alfa. Bien, ¿cómo sigo a partir de acá? Hago la resta. Menos 169. Menos 216 por coseno de alfa. Y ahora, ¿cómo paso esto? Y bueno, no lo paso sumando, ojo. ¿Cómo paso esto? Y esto está multiplicando con el coseno. Entonces tengo que pasar el menos 216 dividiendo a menos 169. Voy a seguirlo acá arriba, así se puede visualizar mejor. Menos 169 dividido menos 216 igual a coseno de alfa. Bueno, hago esta división, fíjense que menos por menos es más, esto me va a dar un decimal, 0, algo. 0, creo que daba un periódico acá, 0,782. Y si no me equivoco, los decimales que siguen son periódicos. Bueno, y acá lo mismo de siempre, ¿no? Cuando ya tengo que dejar el ángulo solo y está afectado, digamos, por un seno o un coseno, lo paso con la inversa, que en este caso sería el arco coseno, o como me dice la calculadora, coseno a la menos 1. Se lo aplico al 0,782 y eso me da el valor de alfa, que en este caso, vamos a ya escribirlo en nuestro sistema sexagesimal, da 38 grados, 31 minutos, 7 segundos. Y de esta manera calculé la amplitud del ángulo alfa. Bien, si hubiese querido calcular este otro ángulo, y supongamos que a ese ángulo yo le llamaba beta, ¿qué hubiese cambiado en el procedimiento? Y el 12, 6 y 9 tienen que aparecer de todas formas, acá obviamente va a aparecer beta, pero ¿qué hubiese cambiado? Hubiese cambiado el orden de estos tres, porque tenemos que recordar que siempre tengo que comenzar por el lado opuesto al ángulo que quiero utilizar. Es decir, que si yo quería calcular beta, acá iría beta, ¿y con quién comenzaríamos acá? Con el opuesto a beta, que es 12. Entonces,
Simplemente estos dos estarían intercambiados de lugar, obviamente iban a cambiar los resultados e iba a cambiar el valor final, que es otro ángulo, no me iba a dar lo mismo que alfa. Bueno, estos son dos ejemplos de cómo se aplica el teorema del coseno. En un ejemplo vimos cómo se calcula un lado cuando conocemos los otros dos y justo su ángulo opuesto. Y en este ejemplo, cómo conociendo los tres lados de un triángulo, puedo calcular cualquiera de los ángulos interiores. Yo puse alfa, pero tranquilamente podríamos haber calculado beta o podríamos haber calculado este ángulo, podemos llamarlo gamma o como sea, que es el opuesto a 9. Bueno, espero que les haya servido. Esta herramienta, la del teorema del coseno, junto con el teorema del seno, nos permite resolver prácticamente cualquier problema relacionado a triángulos. Gracias.